Saludos compañeros y doctora, mi nombre es Ricardo Flores y voy a resumir el capítulo 1 y 2 de Introducción a la Filosofía de las Religiones de Alejandro Martín García. El capítulo 1 lleva por título Hacia una definición de religión y parte del supuesto fundamental de cómo definir de forma adecuada el concepto de religión. Ya desde las primeras páginas el autor deja ver que este es un fenómeno complejo, el de la religión, y que es difícil llegar a una definición satisfactoria para todos. Así que la forma en la que el autor lo hace es a través de múltiples perspectivas. Lo que él va viendo es diferentes formas de buscar el significado de una palabra. La primera, y quizá con el que nosotros estamos más familiarizados, es la perspectiva etimológica, basándose en el origen de la palabra. Pero además de esto está la definición funcional y la sustantiva. Así que para demostrar lo complejo de llegar a una definición satisfactoria, el autor incluye un ejemplo y él dice que en el año de 1912 otro autor de apellido Leuba había recogido más de 148 definiciones distintas, lo que muestra el desafío de llegar a una definición única y que sea satisfactoria para todos. Con la aproximación etimológica, el autor va a revisar a tres escritores, a Cicerón, a Lactancio y a Agustín. De Cicerón, él va a decir que el término religión tenía un uso de culto, mientras que de Lactancio, de atar o de vincular al ser humano con Dios. Pero Agustín quizá es el que va a tener una mejor idea y él va a decir que es volver a elegir a Dios tras haberle dejado. Así que estas aproximaciones etimológicas reflejan un aspecto parcial de la religión, ya que no podríamos llegar por sí mismo solo con la etimología a una definición satisfactoria. Así que lo que termina pasando es que en cierta medida las definiciones son parciales o en el peor de los casos son insuficientes. Para eso hace falta ir más profundo. Por lo tanto, el autor va a ir a otras aproximaciones y en este caso la funcional. Él va a decir que la religión lo que hace es dar sentido a la vida. La religión también ayuda para tener una estructura moral en la sociedad y también que va a establecer cohesión social entre los ciudadanos. Así que estos autores como Durkheim y Luhmann destacan que la religión funciona como un sistema de creencias que da sentido, pero también este sistema de creencias puede incluir ideologías no religiosas o puede ser influenciado por la filosofía. Así que para tener una definición satisfactoria haría algo más que solamente la etimología y una aproximación funcional. Para el autor entonces la forma en la que hay que hacerlo es, además de la aproximación etimológica y de la aproximación funcional, es la aproximación sustantiva de lo que es religión. Así que el autor va a dar una definición y para él la religión es esencialmente la recta ordenación del hombre a Dios. Para entender el significado de este concepto, el autor presenta tres elementos fundamentales y en las siguientes páginas del libro va a tratar de explicar qué es cada uno. Primero, Dios. Él va a decir que es una realidad trascendente, que es una realidad personal y que es absoluta. También el ser humano, como un ser relacional, pero que también tiene libertad y que es capaz de responder a la invitación de Dios para poder tener comunión y tener vínculo. Y por último, él da sentido a la frase la relación recta. Eso no es cualquier vínculo, sino es una relación personal, es una relación verdadera y es una relación éticamente coherente entre Dios y el ser humano, principalmente fundamentada en la verdad. Así que si el objeto que se adora no es Dios, es idolatría, va a decir el autor. Y si no es Dios, es algo inferior, como una ideología o como también podría ser el dinero o el poder. Así que para llegar a esta definición, el autor tuvo que haber revisado tres formas de hacerlo. Y lo que él presenta entonces es cómo la religión entonces tiene dimensión. La religión no es solamente una creencia interior, como muchos podríamos suponer, sino que también se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida humana. Para eso el autor va a explicar que hay dimensión corpórea,
que es la relación con Dios, que involucra también los cuerpos, como el gesto, ritos, posturas, peregrinaciones, sacrificios, y la expresión exterior, de forma y consistencia de la interioridad del espíritu. También está la dimensión social e institucional, donde la religión se vive en comunidad, se organizan en roles, hay una doctrina, hay estructuras eclesiásticas y hay cultos. Esta dimensión social fortalece la fe, pero también puede llegar a degenerar lo que significa o el concepto de religión, dándole una especie de superficialidad donde no hay autenticidad. Y por último, la dimensión histórica. La religión se encarna en culturas, en épocas y símbolos. Y el autor va a decir que la relación con Dios es constante, pero la expresión va cambiando con el tiempo. Y esto implica entonces una necesidad de poder discernir en una forma y otra. Básicamente este sería el resumen del capítulo 1. El autor lo que se propone hacer es dar una definición de religión y creo yo que lo logra satisfactoriamente, utilizando el término de que es Dios, el ser humano, en una relación recta. La religión es esencialmente la recta ordenación del hombre con Dios. El capítulo 2, por su parte, se propone buscar la esencia de la religión y tratar de compararlo con otros fenómenos que podrían ser similares. Así que el autor lo que hace es que, lo primero que hace es reconocer que la religión comparte similitudes con otros campos, como lo podría ser la ética, el arte y la ciencia. Pero aunque comparten similitudes, no son lo mismo. Lo primero que hace en el capítulo 2 es comparar la religión y la ciencia. Y el autor explica que la ciencia busca la verdad objetiva del mundo usando métodos y también usando la razón, mientras que la religión busca salvación. Así que la religión busca salvación y busca relación con el Dios absoluto. Quizá la forma sencilla de poder entender la comparación es que la ciencia busca la explicación del cómo, mientras que la religión aborda el tema del por qué. Cuando el autor compara la religión y la ética, él hace afirmaciones importantes. La primera es que la ética lo que busca es determinar el bien y el mal a través de la razón, de la experiencia, como ya hemos aprendido en este curso. Pero también el autor va a ser firme al decir que la religión va más allá del deber, porque puede existir ética sin religión, pero la verdadera religión transforma la moral como una respuesta amorosa a el Dios Santo. Así que esta es una comparación importante. Y por último, el autor va a comparar la religión con la estética. Para él, la estética se centra en lo bello, en la expresión del arte, por ejemplo. Y aunque es cierto, aunque en la religión hay belleza, en la religión hay estética, la religión no se limita solamente a lo bello, sino que es un compromiso de adoración y de entrega, no solamente de contemplación como podría ser la ética. En la segunda parte del capítulo 2, lo que hace el autor es presentar la degeneración de la religión, y esto a través de tres grandes distinciones o pseudo-religiones, como les llama él. La primera tiene que ver con las religiones de sustitución, que terminan sustituyendo a Dios por ideologías, sistemas de valores que ocupan el lugar de Dios y que terminan siendo también adorados. El autor presenta ejemplos como el nacionalismo extremo, el culto a la tecnología de nuestros días y también el consumismo como una especie de religión que sustituye a Dios y que lo reemplaza por ideologías, pensamientos o incluso ídolos, como lo podría ser la tecnología o el dinero. Y un aspecto que para mí fue muy impresionante de leer y de conocer es el tema de la magia, porque el autor presenta la magia como una degeneración de la religión. ¿Por qué? Porque la magia busca el poder divino, pero lo busca como una herramienta para obtener un fin y no como un fin. Así que cuando nosotros estamos pensando en la magia también pensamos en la manipulación, porque la manipulación toma el lugar de la adoración y se busca a través de la búsqueda del poder divino lograr objetivos. Y esto es algo que termina, como dice el autor, degenerando la verdadera religión.
Y por último, quizá el ejemplo más conocido para nosotros en el mundo ministerial o eclesiástico, evangélico, es el abuso de la religión. El autor dice que usar la religión para dominar, para explotar, para justificar el mal, termina degradando el concepto y degenerando el concepto de lo que realmente es la religión. Porque cuando se abusa de la religión, se termina convirtiendo en un instrumento para el poder y termina perdiendo su carácter sagrado, como esa búsqueda del hombre y de poner en ese camino a Dios y al hombre. Y básicamente este sería el resumen del capítulo 2. La religión, va a decir el autor, no es una experiencia simplemente personal, sino es una experiencia radical y es una experiencia comunitaria que pone la relación con lo divino y no puede reducirse simplemente a cultos o actos o a ritos exteriores, porque la religión es una experiencia radical y comunitaria con lo divino. Y también otra cosa que aprendí en este capítulo es que no todo lo que tiene que ver con lo divino es religión. No todo lo que se llama religión lo es en esencia, porque como ya mencioné, podríamos degenerar el término religión sustituyendo a Dios por otras cosas, encaminando o transformando la adoración en manipulación y el abuso de la religión. Y por último, aunque el enfoque es filosófico para tratar de dar respuestas, creo que el autor hace un buen trabajo al construir una definición sólida de lo que es el término religión. Ahora me gustaría simplemente llegar a una evaluación del capítulo 1 y del capítulo 2 y reconocer que el autor, y quizá el principal mérito del capítulo 1 y 2, es que ofrecen una base sólida para una reflexión teológica de lo que significa religión. El autor evita reduccionismos y trata de evitar distorsiones ideológicas de lo que podría significar el término religión. Y lo que hace en medio de todo esto es hacer justicia a lo complejo y a lo profundo del significado de religión. Y yo creo que esta es una tarea que se vuelve especialmente relevante en contextos como los nuestros, donde hay dos extremos. Por un lado está el escepticismo espiritual y por otro el abuso de lo espiritual como un mecanismo de manipulación. Así que estos capítulos pueden ayudarnos a nosotros a pensar de forma teológica en lo que significa religión y cuál es la búsqueda de la religión. No es simplemente un reduccionismo, sino que al mismo tiempo es dar en el clavo con lo que es lo religioso y la búsqueda de Dios a través de la religión. Así que este es mi resumen. Espero poder tener un buen tiempo de discusión en el foro y nos vemos pronto, compañeros. Dios les bendiga.